grabar en el equipo. Vale, y ahora tengo que llevar a compartir. Vale. Fijaos que me permitís, venimos de mitos y nos metemos ahora en cuatro corrientes interesantes, ¿vale? Dame un segundito, por favor. Voy a compartir. Y bueno, ya estamos en semana 4. Creo, bueno, semana 5, porque la primera semana, si no me equivoco, fue la presentación. Así que semana 4 de contenido directo, lo cual estoy muy contento. Es como cuando estuve 4 semanas sin tomar café, ¿no? La verdad es que es una pequeña victoria, ¿no? El hecho de mantener el hábito, en mi caso, y os agradezco mucho porque me estáis ayudando, ¿no? Por la generosidad de venir y de comentar y de profundizar, ¿no? Y dar a ver que esto tiene sentido también para vosotros y vosotros, ¿no? El mejor regalo que le podemos hacer a otro, de nuevo, no es compartir nuestras riquezas únicamente, sino revelar las suyas, ¿no? Que de nuevo, bienvenida, gracias y enhorabuena. Vasco, venimos de aquí, ¿no? Una sociedad en búsqueda de sentido. No hemos centrado en estos libros demasiado, pero mi intención también es un poquito más adelante profundizar si queréis, ¿vale? Del deber ser al ser, profundizando más en el ser y un poco este modelo, ¿no? Que también le veréis en parte en el libro que os he compartido, en el PDF que os he compartido, el libro que autopubliqué sobre productividad, gestión del tiempo y alguna cosita más, ¿no? Venimos de Sísifo, de Prometeo, de Hércules y hoy el tema va a entrar en dos vertientes. Uno, mis disculpas por estos 2 lunes que vienen. Uno me pilla en coche y la verdad que me he prometido, ¿no? No fallar, pero tampoco hacerlo desde un lugar que no toca. Así que os agradezco también toda la comprensión y el cariño, ¿no? Que me habéis dado cuando os lo he comunicado. Y el siguiente lunes estoy trabajando en el extranjero y no me garantizan que tenga el tiempo o esa hora disponible. Y como tampoco quiero ir como antiguamente con el agua al cuello constantemente y sentir que hay alguien conectado y que voy a fallar y estas cosas, pues también os agradezco, ¿no? Que esos 2 lunes hagamos un pequeño receso, que vayamos comentando por la comunidad, que me preguntéis lo que queráis. Por eso también mi intención de este libro, ¿no? Que os he adjuntado la portada y el libro, y que algunas personas ya, otras personas se han comprometido a leerlo, así que va a ser una maravilla compartirlo. De hecho, también ese directo del día 16, pues si todo va bien, pues si queréis lo podemos ampliar en horario también, ¿vale? Antes de seguir, ¿me escuchéis bien? ¿Se ve bien la pantalla? Que no lo he confirmado hoy, me he venido arriba. ¿Se ve todo bien? Sí, Sí, todavía. Vale. Pues fijaos, una vez dicho esto, fijaos qué nos viene hoy, ¿no? No es pobre quien tiene poco, sino quien necesita mucho, ¿no? O no es pobre el que tiene poco, sino el que desea más, ¿no? Y como sabéis, frases a veces demoledoras, que a veces nos sacan un llanto o una sonrisa, dependiendo donde leamos, nos dicen que fue Séneca, Epicuro, Diógenes, bueno, al final da un poco igual, si siempre le nombremos, ¿no? Y demos crédito a quien se lo merece, por supuesto, pero fijaos que hoy os traigo una reflexión, ¿no? De cuándo toca llenar más y cuándo toca vaciar. Y yo no es una reflexión que yo no tengo resuelta, ¿eh? Como prácticamente posiblemente ninguna otra, ¿no? Pero hoy va a ir un poco por ahí. Va a ser un análisis, en vez de meternos en un mito en profundidad o un poquito más en profundidad, ver un poquito de cada una de estas escuelas, ¿no? Ver un poquito el contexto, quien sepa de esto, pues recordar, quien no sepa, pues mirarlo con cariño, quien lo conozca y quiera profundizar más, pues creo que son 4 pilares muy bonitos y vais a ver cómo cada escuela pues tiene sus métodos, su relación con la sociedad, sus ideales, ¿no? Y diferentes características, ¿no? Los cínicos a veces hablan que tienen un método más provocativo, ¿no? En relación con la sociedad, a veces de confrontación, ideal, libertad radical, ¿no? Luego entraremos un poco aquí, platónicos, ¿no? El método, la teoría, ¿no? El mundo de las ideas. Entraremos luego en la caverna de Platón un poquito. La relación con la sociedad, reforma política, ¿no? Ideal, una justicia, ¿no? Buscaban ese ideal de justicia, a veces muy teórico, ¿no? Estoicos, método disciplina, incluso a veces hablaban de silenciar las emociones, ¿no? En relación con la sociedad, cierta adaptación, ideal, pues cierta serenidad, ¿no? Que esa concepto de serenidad luego lo hemos visto también en muchos movimientos también, ¿no? En los cuales pedimos serenidad de múltiples formas para poder tomar una buena decisión, ¿no? Para poder sostener un momento complejo. Epicúreos, método a veces ese retiro, ¿no? Retirarse, ¿no? Esto me lo explicaba un profesor con el que he hecho varios retiros, que ese retiro tiene pues ese concepto, ¿no? De retirarnos de algo, ¿no? A veces de la ciudad, a veces de una situación, para poder reflexionar con objetividad y volver, ¿no?
Relación con la sociedad, comunidad privada y a veces ideal un placer moderado o no tan moderado, ¿no? Como veremos luego. Entonces, fijaos que esto os lo traigo como una investigación más, que también lo podemos enmarcar dentro del alto rendimiento, la productividad, o cómo vivir una buena vida, ¿no? Desde dónde nos movemos, ¿no? ¿Qué buscamos? ¿Qué ideales? Para tal vez darnos cuenta que muchas personas antes que nosotros han seguido alguno de estos caminos. Fijaos, cinismo. Algunos representantes. Antístenes e Diógenes de Sinope, ¿no? Idea central, o una de ellas. La felicidad depende exclusivamente de la virtud y de la autosuficiencia, ¿no? El problema que denuncian la sociedad crea necesidades artificiales. Propuesta, vivir conforme a la naturaleza, reducir deseos, decir la verdad sin miedo, ¿no? Por eso ese concepto de cinismo hoy en día yo creo que a veces no lo hemos trasladado del todo bien, ¿no? Ideal humano, el sabio libre, independiente del poder y del reconocimiento. Es independencia, esa autosuficiencia en este caso, y el poder de reconocimiento entendida como libertad. Riesgo, convertir la crítica en provocación estéril, ¿no? Vemos también en muchos casos como Diógenes pues provoca constantemente, ¿no? Pero no sé si fue también un encuentro de ficticio, ¿no? Con Marco Aurelio, que le pidió, ¿qué quieres que haga qué quieres que haga por ti? ¿No? Le dijo algo así Marco Aurelio, y al parecer él le contestó, quítate del sol que me estás quitando la luz, o algo así, ¿no? Diógenes vivía, fijaos, ¿no? Un cuentecito, como todo, real, no real, quién sabe, ¿no? Diógenes vivía en lo mínimo, poseía apenas una capa, un bastón y un cuenco para beber agua. Un día vio a un niño beber directamente con las manos. Diógenes tiró su cuenco y dice, un niño me ha enseñado que todavía tenía algo innecesario, ¿no? Para que os hagáis una idea un poco de esta vertiente, que es, por supuesto, mucho más profunda que esto, pero que nos invita, ¿no? A poner una foto de partida. Platonismo. ¿No? ¿Quién no recuerda posiblemente el mito de la caverna de Platón, ¿no? Igual lo visteis en filosofía o en cualquier otra materia y es una alegoría que, bajo mi punto de vista, a mí me marcó muchísimo en el bachillerato, ¿no? Porque creo que saqué, de hecho recuerdo muy buena nota en el examen, porque yo sentía como que eso ya lo había vivido, ¿no? Lo estaba viviendo, ¿no? Y si recordáis, pues esa figura de unos hombres viven encadenados, mirando sombras proyectadas, no ven, digamos, la verdad, sino esa representación de las sombras, ¿no? Pero sí creen que eso es la realidad. Uno logra liberarse, ¿no? Aparecerse al exterior, ver la luz del sol, descubre que lo que veían pues eran apariencias, no era la realidad que ellos pensaban, y cuando regresa para controlarlo, los otros le rechazan, ¿no? De una forma bonita, ¿no? Algunos textos también dicen que incluso no pueden sostener tanta verdad y acaban con su vida, ¿no? Platonismo, representante, entre otros, Platón, idea central, existe un mundo de ideas perfectas más real que el mundo sensible, ¿no? Ese parte racional de intentar dar sentido, ¿no? Ese mundo de las ideas para que también el mundo sensible no nos lleve a veces a equivocaciones, ¿no? Problema que aborda la ignorancia y la injusticia política, ¿no? Sobre todo, lucha mucho, ¿no? Con esa parte política de sus tiempos y también intenta, pues, adoctrinar en este sentido, ¿no? O inculcar o educar para intentar vencer esa ignorancia, ¿no? Propuesta: educación filosófica, gobierno de los sabios, búsqueda del bien. Ideal humano, el filósofo que conoce la verdad y ordena la ciudad, ¿no? La filosofía como pilar fundamental de entender cómo vivir una buena vida. Riesgo: desconectarte de la realidad concreta, porque a pesar de que en ocasiones también intentan discernir qué es la sombra de la realidad, pues ellos también a veces yo creo que entran un poquito en esa desconexión, ¿verdad? De lo racional con el resto de mundos. Estoicismo, muy conocida en los últimos años, como sabéis, ha venido fuerte, porque posiblemente también nos aporta herramientas muy necesarias hoy en día. Zenón de Sitio, ahí tenemos también a Epicteto, ¿no? El esclavo libre. Epicteto al parecer era esclavo, su amo le rompió una pierna durante una tortura, según dicen. Epicteto le dijo, te advertí que la romperías, y cuando ocurrió añadió, ¿ves? Te lo dije. No gritó, no imploró, para él el cuerpo podía ser esclavo, la mente no, ¿no? Hace poco, un actor, creo que fue en El Hormiguero, vi un cachito en una red social, hablaba, ¿no? De medios de comunicación, de política, de muchos temas y decía, ahí fuera me podéis llamar lo que queráis, decirme lo que queráis, contarme lo que queráis, pero aquí dentro mando yo, ¿no? Aquí elijo, ¿no? ¿Quién entra de quién no? Y fijaos que ahora que os leía esto en voz alta, ¿no? Para él el cuerpo podía ser esclavo, pero la mente no. Este actor hablaba, yo creo que en estos términos, ¿no? Tengo derecho de admisión en mi mente, ¿no? En mi cabeza, ¿no? Hay ese último resquicio que sí depende de mí. Esto también lo hablaba una chica que le han dado cantidad de medallas, si no me equivoco, de free ski, y decía que ella ha entendido que esa neuroplasticidad la permite llegar a controlar el pensamiento en cierto modo y por tanto
controlar quién es, ¿no? Qué pienso, cómo me comporto. Así que fijaos que el estoicismo también va un poco por ahí, ¿no? Problema que aborda el sufrimiento causado por lo que no controlamos. Aquí Stephen Covey cogió y nos habló, ¿no? Del círculo de responsabilidad, el círculo de influencia, pero fijaos de dónde vienen estos conceptos, ¿no? Idea central, vivir conforme a la razón y aceptar el destino. De nuevo se repite la razón y en este caso las emociones intentan apartarlas un poquito, ¿no? Propuesta, distinguir entre lo que depende de mí y lo que no, para evitar el sufrimiento y para poner foco, ¿no? Cultivar virtud y serenidad. Fijaos que esto se vuelve otra vez a repetir, ¿no? La parte que hablábamos el primer y segundo día. Realmente, ¿qué es lo que importa hoy, no? Realmente, ¿qué es importante para ti hoy, no? Y de eso entiende que depende de ti, que no. Ideal humano es sabio imperturbable, ¿no? Buscaban, pues como comentaba antes, ¿no? Intentar desconectar de esas emociones, ¿no? De ver que las emociones nos llevan a veces a decisiones erróneas, ¿no? De otra manera, pues esa parte racional ha de regir el resto, ¿no? De los asuntos. Riesgo, confundir la aceptación con resignación pasiva. Fijaos que muchas veces cuando empezamos a indagar sobre lo que depende de mí, lo que no, lo que me merezco, lo que no me merezco, aceptar todo tal y como es, pues a veces ese límite entre aceptación y resignación pues viene a visitarnos, ¿no? Y fijaos, los epicúreos, ¿no? También muy interesante. El placer moderado es el fin de la vida, ¿no? Problema que aborda el miedo a los dioses, al dolor y a la muerte. También intentaban, yo a veces entiendo, evadirse, ¿no? A través del placer, a veces es otra forma también de conexión, pero también de evasión, ¿no? Cuando uno está disfrutando, a veces no piensa, ¿no? En cómo me van a castigar los dioses, o el dolor que tengo, o esa muerte, como ese alfa y omega que hablamos también en alguna sesión, ¿no? Como parte también del proceso. Propuesta, amistad, vida sencilla, evitar deseos innecesarios. Ideal humano y sabio tranquilo en comunidad. Riesgo, ser malinterpretado como hedonismo superficial. Fijaos que los hedonistas, epicúreos, a veces también, y es algo que sigo profundizando para no confundirlo, pero fijaos que en este caso, pues, eso otra vez sostener opuestos, ¿no? Disfrutar del placer, pero sin irme, ¿no? Sin que se me vaya un poco de las manos. O quién sabe, igual se me tiene que ir de las manos, ¿no? Fijaos, Epicuro y de jardín, ¿no? Otra anécdota chiquitita. Epicuro vivía en un pequeño jardín con amigos. Comían pan, queso y agua. Un discípulo le escribió diciendo que necesitaba más recursos para ser feliz. Epicuro respondió, envíame un poco de queso para que pueda darme un lujo. Ese lujo era el queso, ¿no? Estas pequeñas cosas. Fijaos que cuando a veces se estudia un poco a los epicúreos, veo que de ahí nace tal vez ese savoring, ¿no? De mindfulness, de saborear las pequeñas cosas de la vida, ¿no? No renunciar al disfrute, pero de una forma moderada, ¿vale? Lo dicho, la promesa que os hacía, 4 pilares, una profundización muy completa. Si alguna corriente os gusta podéis investigar, si no también me lo decís y os puedo preparar algo más. Pero fijaos que yo creo que nos da un marco muy interesante, ¿no? ¿Qué combate los cínicos? Convención social. ¿Qué propone? Desnudez existencial, tipo de libertad exterior, ¿no? Platónicos, que combaten la ignorancia, entre otras cosas, ¿no? Que proponen conocimiento del bien, esa parte del mundo de las ideas, de la parte racional, tipo de libertad intelectual. Estoicos, que combaten pasiones desordenadas, emociones, no estar guiados por las pasiones o emociones. ¿Qué proponen? Dominio interior. ¿Qué tipo de libertad? Pues también interior, ¿no? Discernir entre lo que depende de uno y lo que no. También ahí viene mucho la parte estoica, ¿no? La parte de hábitos, la parte también de perseverancia. Epicúreos, epicúreos, que combaten miedo y dolor. No les gusta mucho esto, ¿no? Que proponen placer moderado y que buscan una libertad a veces emocional, ¿no? También bien es cierto que cuando el miedo y el dolor pues gobiernan nuestra vida, en ocasiones, pues a veces tampoco nos permite, ¿no? Disfrutar de esas pequeñas cosas, ¿no? Ni sentirnos libres. Y fijaos, como cierre de hoy, antes de entrar con la parte de conversación, ¿no? Si tuvieras que elegir, romperías con todo como Diógenes, si no me equivoco, Diógenes vivía en un barril, ¿no? Buscarías la verdad como Platón, con esa idea, ¿no? De la caverna de Platón, el mundo de las ideas, el ir buscando cada vez una realidad más profunda y más completa y más real, ¿no? ¿Aceptarías el destino, como los estoicos, ¿no? Sin rechazar, ¿no? Con esa aceptación que a veces se confunde con resignación. ¿O buscarías serenidad, ¿no? Como Epicuro en ocasiones, ¿no? A través de placeres moderados, de ese disfrute moderado de la vida, pues encontrar un sentido, ¿no? Un sentido un poco, pues más afín a lo que estamos buscando. O quizá, como nos proponemos, también necesitamos algo de cada uno. Fijaos que voy a dejar de grabar
como hacemos en otras ocasiones, voy a dejar de compartir. Y ahora viene lo más divertido, ¿vale? Está pausado.